amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria, con uno de los videos más interesantes y más productivo y constructivo, que va a ser este de la terapia psicoanalítica en la esquizofrenia, donde hemos hablado un pequeño análisis, un pequeños párrafos. Habíamos quedado en que si bien es cierto que no se puede llevar a cabo un análisis sin contacto emocional con el paciente, ya que los pacientes psicóticos no tienen contacto emocional a través de la transferencia que se puede hacer con el analista. Bien, ya no se puede mantener hoy una posición tan extremadamente pesimista. Y decimos, un efecto psicoanalítico sobre los esquizofrénicos es posible por el hecho de que la regresión narcisista no es nunca completa, si no se van completamente de la realidad. El análisis puede utilizar los remanentes de relaciones con la realidad, así como también los intentos espontáneos de recuperación de parte del paciente. En el caso de un estupor autístico, resulta evidente por sí mismo que los intentos pacientes y amistosos de establecer contacto, aunque éste sea efímero, constituyen la única posibilidad. Y es claro que si no se logra ningún contacto, nada se puede hacer. Sin embargo, los psiquiatras que han sabido poner a contribución la necesaria paciencia y amistad han tenido como recompensa la satisfacción de ver responder incluso a pacientes con un estupor catatónico de larga data. Un intento de irrumpir en la actitud autística del paciente en forma tal que el médico se convierte en parte del mundo del paciente puede tener mucho éxito. Uno trata de insinuarse en el mundo del paciente para hacer volver a este gradualmente al mundo de los objetos. Afortunadamente, no todos los esquizofrénicos son estuporosos. Todos ellos tienen alguna clase de contacto o de contacto sustitutivo. Todo camino abierto debe de ser aprovechado por la salud del paciente. Todo aquel que entiende los mecanismos esquizofrénicos se da cuenta de las extraordinarias dificultades que se presentan en el análisis de un esquizofrénico, comparadas con las que ofrece el típico análisis de un neurótico. Hemos destacado especialmente el hecho de que en el análisis de la neurosis obsesiva, la que más se trata en el diván, a diferencia del análisis de la histeria, no es el yo total del paciente, sino una parte bien definida del mismo, el aliado con que cuenta el médico en su tarea de combatir tanto la enfermedad como las resistencias que hace todo el enfermo. En la esquizofrenia, esta parte del yo que coopera con el médico es pequeña hasta el punto de ser casi nula. Y lo que es peor, aún este pequeño remanente no ofrece ninguna garantía. La suposición de que los psicóticos o locos o los que han roto con la realidad no transfieren sus conflictos infantiles al analista es erróneo. Lo hacen y a menudo en una forma sumamente tempestuosa. Solo que estas manifestaciones de transferencias son todas ellas inconsistentes. Existe siempre, de parte de los pacientes, una tendencia a abandonar su relación con el objeto. Las alteraciones psicoeconómicas más insignificantes e imprevisibles, ya sea en la actitud del analista o en la vida diaria, puede conducir a la cesación de la transferencia. Establecido un contacto, uno no sabe nunca por cuánto tiempo se mantendrá. La tendencia de estos pacientes a defenderse de las tentaciones mediante una regresión narcisista puede ser utilizada también
contra las tentaciones de la transferencia. Es decir, esa comunicación paciente-médico. Donde mejor se ve esto es en el análisis de los casos paranoides, delirio de persecución. Bien, los sinsabores comienzan en estos análisis cuando a los ojos del paciente el analista comienza a representar el papel de perseguidor, porque lógicamente se hace una transferencia siempre con el analista, ¿no? La actitud del analista en consecuencia debe ir cambiando a tenor del papel que corresponde al delirio en el conjunto de los psicodinamismos y de la economía psíquica del paciente. Cuando el paciente necesita su delirio para fines de defensa, es decir, se está defendiendo ya contra cuestiones internas que quieren brotar, bien, el analista debe respetar este hecho. Si el analista como representante de la realidad procede de otro modo, provocará las críticas del paciente. Todo error del analista puede significarle el verse enredado en las ideas delirantes del paciente. Amigos de la vida, este es un video extremadamente interesante, pero además importante, porque estamos en el diván, estamos con el enfermo y estamos con el psicoanalista. Bien, sucede a menudo que los casos en que el paciente vacila entre sentimientos de transferencia, es decir, confiar, transferirle a su analista lo que piensa o lo que siente, bien, vacila entre sentimientos de transferencia y un narcisismo total, pueden ser analizados solamente cuando aquel se halla en la fase de transferencia. En su trabajo con los catatónicos, algunos analistas han demostrado que esta manera de actuar periódicamente puede tener éxito. Todos estos requisitos plantean la necesidad de modificaciones de la técnica clásica del psicoanálisis. Es un análisis de Fenichel y otros, Isaac Alexander también. Así, todos los éxitos terapéuticos de que se tienen noticias aún no pueden atribuirse lo bastante a una conciencia sistemática, científica de las modificaciones necesarias, sino más bien a la habilidad terapéutica intuitiva de los respectivos psicoanalistas. Sin embargo, se discute mucho sobre las modificaciones técnicas necesarias. Consisten en la protección o la reestructuración del contacto con la realidad y con la razón. Allí donde no ha quedado más que un pequeño contacto espontáneo con la realidad, el analista tendrá que seducir realmente al paciente, tratando de hacerse atrayente al mismo y, cuando sea necesario, prestarse a descender al mismo nivel del paciente. Pero dado que el mero hecho de participar en el mundo fantástico del paciente nunca podrá curar a éste, será necesario que el analista conduzca lentamente al paciente a considerar el carácter fantástico de este mundo y a darse cuenta nuevamente del mundo real. El consejo que acostumbraba dar Abraham, un gran investigador, psicoanalista, con carácter general, era que en los pacientes narcisistas se debe tratar de establecer y mantener activamente una transferencia positiva. Además, uno debe ser, ante todo, el representante de la realidad, conseguir por todos los medios posibles que el paciente se percate de la realidad y, sobre todo, de sus propios intentos de escapar de ella, de escapar de la realidad. Se debe aprovechar todo contacto que el paciente tenga con la realidad y fortalecerlo, incluso mediante la discusión
de leves detalles de la vida diaria. De acuerdo con este plan, se debe evitar perturbar demasiado pronto la transferencia mediante el análisis de la misma, tal como habría de hacerse en el análisis de neurosis. Pero un consejo como este es más fácil de dar que de cumplir. En primer lugar, el analista no es capaz de prever y valorar los factores muy poco visibles objetivamente que pueden perturbar la transferencia. En segundo lugar, no hay que olvidar que el paciente puede sentir la relación de transferencia más como una peligrosa tentación que como una gratificación y por lo tanto como una provocación que se debe rehuir. Y en tercer lugar, vayamos analizando y puntualizando esto, y en tercer lugar, la transferencia como transferencia no es la realidad. No se puede aceptar sin reservas el consejo de no analizar la transferencia si uno trata de ser cabalmente un representante de la realidad. Un análisis sin análisis de la transferencia no es posible. No obstante, es cierto que muchas necesidades instintivas, ya sea que se expresen en la actitud hacia el analista o en la vida real, no requieren ser analizadas inmediatamente si tienden a acrecentar el interés del paciente por la realidad. Hasta aquí, amigos de la vida, hermanos del planeta, ¿ok? Hoy, con esto tan interesante que viene ahora de la terapia psicoanalítica en la esquizofrenia. Vamos a hablar mañana también de un poquito de experiencias muy interesantes con la técnica del análisis directo, que eso no lo van a encontrar por ahí en casi ningún lado. Bueno, nos vemos.